Un evento científico y cataclísmico. Brutonsion 415. La cascada de resonancia fue un acontecimiento crucial en el universo Half-Life, siendo el punto de inflexión que desencadenaría una serie de secuelas impredecibles y de gran alcance. Originada como resultado de un experimento científico en el complejo de investigación Black Mesa, donde se manipuló una muestra de cristal xeniano, haciendo uso de un espectrómetro de antimasa. El cristal xeniano es una estructura que se origina, como era de esperarse, en Xen. Entre estos cristales, uno de los más destacados fue el GGE 3883, considerada como la muestra más pura y, a su vez, la más inestable en potencia descubierta hasta la fecha. Con propiedades extrañas que fascinaron a los científicos del complejo de investigación, quienes exploraron sus posibles aplicaciones en el desarrollo de tecnologías de teletransporte. Los científicos de Black Mesa estaban usando portales para viajar a Xen y recolectar muestras, no solo de los cristales, sino también de especies alienígenas oriundas de aquel mundo para experimentación, como se nos da a entender en los capítulos Ética Dudosa y todos los capítulos que transcurren en el mundo fronterizo, evidenciado en la presencia de científicos desvividos portando trajes de protección, indicando que Gordon no era el primero en pisar Xen. El gran interés de los científicos de Black Mesa por este tipo de objetos condujo al desarrollo del espectrómetro de antimasa, una herramienta fundamental en el análisis de materiales como los cristales de Xen. Este dispositivo, diseñado por el Dr. Rosenberg, permitiría a los científicos cuantificar y analizar la antimateria de los cristales xenianos para comprender su energía o propiedades. La antimateria es una forma de materia con carga opuesta a la materia ordinaria, es altamente inestable y difícil de cuantificar debido a que se destruye cuando entra en contacto con partículas regulares. El universo en sí mismo contiene una cierta cantidad de materia y antimateria. El funcionamiento del espectrómetro de antimasas implica la preparación de la muestra. Una vez insertada, se concentra un haz de energía en la misma para vaporizar la muestra, liberando su antimateria. Esta antimateria choca con los electrones presentes en el haz, generando aniquilación y emitiendo rayos gamma, que son detectados por una placa receptora. Finalmente, la placa transmite los datos a los científicos en la sala de control para estudiar los espectros de energía que posee la muestra, en este caso, el cristal xeniano. En teoría, cuanto mayor sea la cantidad de energía que los científicos concentran en la muestra, mayor será la resolución de los resultados, ya que se destruye más antimateria y se procesa como radiación gamma. Además, cuanto más inestable sea el cristal, habrá más antimateria disponible para analizar. Esta es la razón por la que el espectrómetro incrementó su potencia al 105% y por qué se dio prioridad al GGE 3883 para el experimento. Teniendo en cuenta lo anterior, en teoría, cuando el poder energético del cristal Xen es lo suficientemente alto, se puede inducir la teletransportación. Entonces, si la muestra GGE 3883 era lo suficientemente inestable y se concentraba suficiente energía en la muestra, bastaría para liberar esta antimateria como energía en un evento cataclísmico autosustentable de proporciones interdimensionales, la cascada de resonancia. Cuando se insertó el cristal xeniano en el puerto de análisis, se produjo una violenta explosión de energía y se estableció un vínculo directo entre Xen y la Tierra, incluida la formación de una grieta dimensional y, a su vez, la tormenta de portales. Gracias a los diálogos en Half-Life 2 y sus episodios, podemos conocer más detalles del experimento que desencadenó la cascada de resonancia. J-Man fue quien llevó la muestra del cristal xeniano más puro al sector C, haciendo que ésta reemplace a la que originalmente estaba seleccionada para el experimento. La prueba fue supervisada por el administrador de Black Mesa, el Dr. Wallace Brin, quien solicitó aumentar la potencia del espectrómetro para obtener los mejores resultados posibles, a pesar que ya se le había advertido que el dispositivo no podía funcionar correctamente a más del 90%. Justo antes de que ocurriera la cascada de resonancia, J-Man le susurró, ya saben, la frase, al oído de Eli Vance. La cascada continuó hasta que el mismísimo Gordon Freeman cerró la brecha manualmente. La grieta parecía haber cerrado en el lado de la Tierra después de que el gordo hombre libre lanzara un cohete satelital al espacio exterior. Sin embargo, los científicos restantes del complejo Lambda descubrieron que el portal estaba siendo abierto en el otro lado por Nieland. Freeman viajó a través de un portal a Xen y acabó con Nieland, impidiéndole mantener el portal abierto por más tiempo. Esto causó que la brecha se cerrara de los dos lados. Las consecuencias de la cascada de resonancia no se limitaron solo al complejo de laboratorios Black Mesa, sino que se extendieron a escala global. La grieta dimensional trajo consigo no solo formas de vida alienígenas, sino también provocó daños estructurales significativos.
Aunque en un principio, aparentemente, solo la vida silvestre básica de Shen emergió a través de la grieta, otras criaturas inteligentes, como los Vortigauns, o fuerzas militares del mundo fronterizo, como los Alien Grunts o el Gargantua, también fueron enviados al otro lado por Nihilant, en su intento, aparentemente, de colonizar la Tierra como parte del objetivo de buscar un hábitat mejor que el que tenían, y, al mismo tiempo, escapar de fuerzas que en ese momento eran desconocidas. La tormenta de portales global, en última instancia, a pesar del cierre de la brecha, llamó la atención de cierto imperio interdimensional, conduciendo a la Guerra de las 7 horas, y, finalizando con la posterior invasión del planeta Tierra por parte de los Combine. He decidido omitir ciertos eventos de tal manera que el video se centre únicamente en el evento de la cascada de resonancia, sus causas y efectos. Además, he de aclarar que no tengo conocimientos relacionados a la antimateria, espectrómetros y demás, todo se basa en investigación de otras fuentes, aún así, pude haber caído en el error, así que de antemano pido comprensión si he mostrado información científicamente errónea. La cascada de resonancia cambió el curso de la historia en el universo Half-Life. Surgió de la manipulación de la antimateria y la energía del cristal Ixeniano, demostrando los peligros y las complejidades de la exploración científica. Detalles como estos inmersos en la historia, evidencian la interconexión entre la ciencia y narrativa que Mark Lightlaw gustaba explorar en sus trabajos, ayudando a proporcionar una experiencia inmersiva y emocionante, como solo Valve sabe hacer. Esto, a su vez, nos recuerda la fragilidad de nuestro planeta y la responsabilidad que conlleva manipular fuerzas que apenas comprendemos. Y ante todo esto, surge una duda. ¿Crees tú que un evento similar a la cascada de resonancia pueda ocurrir en el mundo real? ¿Qué consecuencias traería un evento cataclísmico de dicha magnitud en la sociedad actual? Los leo en los comentarios. La exploración científica es un viaje hacia lo desconocido, donde cada descubrimiento lleva consigo el potencial de desencadenar consecuencias imprevistas.